quiero dar unas pequeñas notas biográficas de ambos, para los que no los conocéis. José Antonio Rodríguez Garrido, que tenéis a la derecha, fue doctor por Princeton con una tesis sobre el teatro cortesano en Lima en los siglos XVII y XVIII como una práctica del poder. Luego, y ahora es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus principales focos de interés son retórica, teatro colonial, técnicas barrocas de representación y autorrepresentación. Luego es especialista en campos difíciles, en terrenos difíciles como Juan de Espinosa Medrano, Pedro de Peralta Barnuevo, Sor Juana Inés de la Cruz. Entre sus numerosísimas publicaciones y artículos muy destacados, yo quisiera mencionar su edición y anotación de textos coloniales hispanoamericanos, que para mis alumnos de la clase virreinal en breve vamos a trabajar con ello. El teatro de la Hispanoamérica colonial, la carta tenogórica de Sor Juana, textos de una polémica, y el diario de noticias sobresalientes de Lima, del que nos van a hablar hoy, que ha sido una coedición con Porfirbas. Bueno, él es dueño de un conocimiento vastísimo, es un erudito, un sabio criollo, digno de sus objetos de estudio, ¿no? Como Juan de Espinosa Medrano, pero no solo eso, es un anfitrión inmejorable. No hay nada como viajar por Perú y sobre todo por Cuzco con su ayuda y con su guía. Y me precio además de que es un amigo. Y Paul Firbas también es un gran amigo, él trabaja en el Departamento de Hispánicas y Literatura de Stony Brook. Antes lo había hecho en Princeton, en Columbia University, y sus principales focos de interés son la poesía épica, la crítica textual, la historiografía. En 2006 editó y estudió Las Albas Antárticas de Miramontes Fázola, también una obra magna, tan épica como la propia poesía épica que es su contenido, ¿no? En 2008, Épica de Colonia. En 2016 tuve la suerte de que hiciéramos juntos, montáramos juntos, comisáramos juntos la biblioteca del Inca Garcilaso para la Biblioteca Nacional de Madrid, que fue una empresa muy emocionante, ¿verdad?, en 2016, y al que acompañó un catálogo precioso. Y como dije antes, es también coautor, coeditor con José Antonio del Diario de Noticias Sobresalientes en Lima y Noticias de Europa. Además está metido de lleno en las humanidades digitales. Es un pionero de la colonial en las humanidades digitales, lo cual parece como un oxímoron, así, pero lo lleva bien, lidia bien ese toro, ¿no? Y yo simplemente mencionar que la crítica de Paul es un ejemplo de rigor, de trabajo profesional y fundado, pero además es enormemente creativa, ¿no? De repente es una crítica que alcanza momentos muy sugerentes y geniales. Muchas gracias. Así que les dejo a ellos dos este experimento de dueto, que nos apetece muchísimo escuchar. Muchas gracias. ¿Es un poco para que se escuche mejor, no? Sí. Bien, muchas gracias y qué placer tan grande poder volver a la presencialidad de nuestros encuentros académicos, de volver a ver a tan queridas amigas e investigadoras y grandes estímulos para los proyectos que venimos realizando, personas con las que dialogamos tantísimo, con las que compartimos tantísimo, entre ellas este tema del que hemos venido a hablar, ¿no? Este diario impreso en Lima al empezar el siglo XVIII y que constituye la impresión de noticias continuas más antigua en todo el continente americano, ¿no? En 1700, en la imprenta de José de Contreras y Alvarado, empieza a publicarse un diario de los sucesos sobresalientes en la ciudad de Lima, que va acompañado de la publicación de noticias de Europa, que consiste en la reproducción de diversas fuentes europeas de noticias, fundamentalmente la Gaceta de Madrid, pero no únicamente la Gaceta de Madrid, sino también incluso traducciones de gacetas francesas o cartas de particulares de las que se podían extraer noticias. Estos dos conjuntos, el diario local, el diario de las noticias propiamente de Lima, y la publicación de las noticias de Europa, están absolutamente enlazados entre sí.
De hecho, en los primeros números no es posible distinguir separación entre los números dedicados al Diario de Lima y los números dedicados a las noticias de Europa, sino que en un mismo impreso podía incluirse tanto la parte de Lima como la parte de las noticias europeas. Luego, conforme la densidad, sobre todo de las noticias procedentes de Europa, se haga mayor, empieza a veces a diferenciarse y a publicarse de manera separada la parte de las noticias de Europa o de la parte del Diario de Lima. Pero es evidente que se trata de un mismo impulso de impresión de noticias. La existencia de este diario, que prácticamente permaneció, no puedo decir desconocida, pero podríamos decir al menos olvidada, hasta que iniciamos esta investigación en el curso de este siglo, ha permitido poner de relieve un aspecto de la ciudad y de la difusión de las noticias y del conocimiento que en Lima se tenía de las noticias, que creo que va a ser cada vez más, conforme se vaya difundiendo este material, completamente renovador en la concepción de la ciudad de inicios del siglo XVIII, de la ciudad limeña de inicios del siglo XVIII. El modo como este conjunto llegó hasta nosotros fue en verdad gracias a un único ejemplar que recolectaba todos los impresos sueltos aparecidos entre 1700 y 1711. Entonces podemos hablar de un ejemplar único en el sentido de una recopilación de todo este conjunto noticioso aparecido a lo largo de estos 12 años, de 1700 a 1711. Este volumen único que recopiló estos impresos sueltos fue hecho aparentemente hacia 1712, porque, como podemos ver, bueno, aquí no tengo la portada, ¿no? Pero el conjunto lleva una portada facticia hecha exclusivamente para la recopilación. Es decir, no se trata de una portada que circulara en múltiples ejemplares, sino una portada que fue hecha exclusivamente para esta recopilación de estos diversos impresos y que podemos atribuir al propio impresor, Joseph de Contreras y Alvarado, ¿no? Es claro que la tipografía de esa portada es la misma que la tipografía de los diversos impresos sueltos, y lo significativo es que esta voluminosa recopilación, además de las noticias de los diarios y de las noticias de Europa, incluye también un conjunto de impresos sueltos de corta extensión que aparecieron a lo largo de estos años y que consisten en relaciones ya autónomas del diario, independientes del diario, o incluso a veces partes de un impreso mayor, como por ejemplo hay una aprobación, ¿no? La aprobación de Bermúdez de la Torre, que forma parte del libro del elogio de las mujeres fuertes, ¿no? que aparece como un impreso suelto. Entonces, este volumen al final contiene 3 conjuntos textuales: los del diario local relativo a Lima, los del diario, los de las noticias de Europa y este conjunto de impresos sueltos. Todo ello salido de una misma imprenta, la imprenta de Joseph de Contreras y Alvarado, lo cual nos permite concluir que esa recopilación fue hecha en torno a la imprenta de Contreras y Alvarado, ¿no? Estamos ante un volumen que fue recopilado probablemente por el mismo Contreras al final de toda esta etapa muy productiva, y a la que le coloca esta portada impresa pero única de esa recopilación. Ese ejemplar único que contiene toda esta recopilación se conserva actualmente en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y si bien había indicios en catálogos, indicios sueltos en catálogos de la existencia ya desde el siglo XIX de ese volumen,
ninguno de los grandes bibliógrafos y ninguno de los grandes historiadores peruanos prestó atención a la existencia de este volumen. En la década del 70, en el año 76, si no me equivoco, ¿no? Mayelín Precy, en el boletín de la Biblioteca Pública de Nueva York, hace una descripción muy detallada de cada uno de los impresos contenidos en este volumen. Pero nadie le presta atención en el ámbito de la peruanística o de los estudios hispanoamericanos. Y fue mi querido amigo y colega Paul Firvas el que reparó en la existencia de estas noticias bibliográficas o de catálogos de ventas de libros, y me llamó a mí la atención sobre esto, y juntos nos impusimos ya desde fines del siglo pasado el proyecto de estudiar este conjunto. Primero cada uno de ellos... Un dato arqueológico. Sí. Éramos los dos estudiantes doctorales. Exactamente. Escribiendo tesis en Princeton. Y ahí es que aparece un día el hallazgo, ¿no? Y recuerdo que empezamos a adivinar, ¿no? Porque era una fuente completamente descuidada, no vista. Pero ya han pasado unos pocos años, ¿no? Unos pocos años. Y yo tengo que decir que muchas líneas de mi tesis no se hubieran escrito si Paul no me hubiera pasado esa información, porque una de las informaciones continuas que trae este diario concierne a las representaciones teatrales en el Palacio de Lima, que era justamente el tema sobre el cual yo estaba escribiendo. De manera que yo creo que la mitad de esa tesis no existiría si Paul no hubiera tenido la generosidad de compartir conmigo esa... No sé cómo llamarlo, no era un descubrimiento, porque estaba allí, ¿no? Dicho en los catálogos, pero bueno, era un reconocimiento, ¿no? De la existencia de este precioso volumen. Bien, la labor de edición que propiamente nos impusimos responde a varias necesidades, ¿no? ¿Por qué no hacer sencillamente una edición facsimilar? ¿O por qué no sencillamente relegar esto, como ya está de hecho, a una reproducción de imágenes en la web, ¿no? En la actualidad hay dos maneras de acceder facsimilarmente al ejemplar del que estoy hablando. Una es la digitalización que ha hecho la propia Biblioteca Pública de Nueva York, ¿no? Que ha digitalizado el volumen, que tiene más de 800 páginas, ¿no? Más de 1000 páginas. Tiene más de 1000 páginas. Lo ha digitalizado, y lo ha digitalizado después de la última encuadernación que han hecho del volumen ya en este siglo, que ha ocasionado que las páginas se aprieten más, se ajusten más, y que los bordes de los márgenes resulten a veces poco legibles. De la cual yo soy parcialmente culpable, debo decir, porque la primera vez que vi el documento me quedé tan entusiasmado, yo le dije, que fui a hablar y dije, es que esto que ustedes tienen aquí es una maravilla, pero desgraciadamente estaba bastante descuidado, ¿no? Habría que restaurarlo un poco. Teniendo una encuadernación del siglo XIX. Estaba con una encuadernación del siglo XIX que estaba medio rota, pero que permitía abrir mejor el volumen, ¿no? Y después se tomaron en serio, lo restauraron, pero hay que decir, no te interrumpo, que nosotros pudimos hacer una digitalización a partir de un microfilm antes de que se hiciera esa, ¿no? Y si sigue tu relato... Porque que es la segunda vía para acceder al facsímil a la que me refería, ¿no? La primera es la que ha puesto la propia Biblioteca Pública a partir de la nueva encuadernación, y la otra es la que Paul en verdad ha puesto a partir de un sitio de la web, que ahora va a mudarse a una pequeña página web dentro de la página de investigación de la Universidad Católica del Perú, donde estará este y otros muchos materiales complementarios. Lo interesante de esta otra digitalización, que es la que estamos viendo, una página particularmente clara, no se hagan la idea de que esto es así de fácil, no, es la primera página del primer diario, es que está hecha a partir de un microfilm, como decía Paul, antes de la encuadernación, entonces los márgenes son más legibles, ¿no? De manera que yo creo que las dos digitalizaciones son complementarias en este momento. Ahora, mi pregunta era, ¿por qué no quedarnos sencillamente con la digitalización? Porque si bien en esta página las cosas parecen muy sencillas, conforme uno avanza en el volumen, la situación puede volverse bastante más complicada.
En primer lugar, la imprenta de Contreras y Alvarado tenía ya para entonces un conjunto de tipos bastante desgastados, y en muchas ocasiones empleó para la publicación de este diario quizás los tipos más gastados. Entonces hay líneas que, ya sea en la digitalización, ya sea en la observación directa del impreso, cuestan todo un trabajo de restauración, han sido todo un trabajo de restauración, ¿no? Y realmente a veces provocaba gritar eureka después de cada uno de los hallazgos, ¿no? Porque eran líneas por momentos imposibles. Entonces, hacer legible el diario exigía, creíamos, una transcripción que además tenía que resolver otros muchos problemas, ¿no? Como se ocurre con cualquier texto antiguo, ¿no? Una puntuación moderna, una transcripción que respete la fonología, pero que elimine todo lo que es ortográficamente insignificante del impreso antiguo, corregir erratas del propio impresor y además anotar algunas referencias que permitieran la comprensión cabal del texto, ¿no? Entonces, creo que eso justificaba todo este conjunto, ¿no? Justificaba ampliamente lo que significa poner en valor el texto, ¿no? Que no es simplemente reproducir los cientos de páginas en facsímil, sino realmente trabajar y hacer legible para la investigación actual, para la lectura actual, el diario. Y así fue como emprendimos este proyecto que está llegando prácticamente ya a su final, y que hemos realizado en 2 etapas. Dada la extensión del conjunto, trabajamos una primera etapa que llevó al resultado de publicar en el año 2017 el primer volumen, que incluye los años de 1700 a 1705, que coinciden justamente con el periodo del virrey conde de la Monclova, que no empieza su gobierno en 1700, sino en 1689, el diario empieza en 1700, pero que muere en 1705. Entonces, este primer volumen corresponde, en términos histórico-políticos, a las publicaciones hechas durante la etapa final del gobierno del virrey conde de la Monclova. Mientras que el segundo volumen, que ya podemos decir que hemos concluido, pero que todavía no está impreso, corresponde a los años restantes, que van de 1706 a 1711, y que incluyen, por lo tanto, y aquí tenemos en este cuadro una imagen completa de la distribución de gobiernos y de las correspondencias con los volúmenes, ¿no? Este volumen 2 incluye 2 años de gobierno de la audiencia, el periodo del virrey Marqués de Castel dos Ríos, que va de 1707 a 1710, que muere también en ejercicio del gobierno, un breve periodo nuevo de la audiencia durante el año 1710, de algunos meses, y por último, los primeros meses del gobierno del virrey obispo Diego Ladrón de Guevara, ¿no? Que en verdad permanece hasta 1715, pero el diario acaba en 1711. Una pregunta básica es: ¿por qué se publica el diario, ¿no? ¿Qué lleva a esta publicación continua a lo largo de 12 años? Impresos de noticias y de relaciones antes de 1700 los había en la ciudad de Lima. Diarios manuscritos, ¿no? Diarios manuscritos continuos, pero no impresos, los hubo en el siglo XVII. El diario de Suardo y el diario de Mugaburu, pero estos no eran diarios impresos, eran diarios manuscritos, diarios personales, ¿no? Esta es la primera vez que se publica de manera continua un diario a lo largo de 12 años. Y la hipótesis que parece la más convincente, atendiendo, entre otras muchas razones que se puedan discutir, pero la que resulta, creo, la más evidente, atendiendo
a la relevancia de las noticias que el diario contiene desde 1700 a 1711 es que este diario responde a la crisis en la monarquía española producida por la próxima muerte sin sucesión de Carlos II, porque el diario empieza cuando se encontraban en el último año de vida de Carlos II y concluye, curiosamente, en 1711, cuando en Lima se reciben las noticias del triunfo de Felipe V en la batalla de Villaviciosa, que, si bien no cierra del todo la guerra de sucesión, deja un panorama bastante optimista para la causa borbónica. De manera que podríamos decir que el diario contiene, a pesar de su fragmentación, con números independientes, números sueltos que van saliendo más o menos cada 2 meses, contiene sin embargo una línea narrativa que respondía a los sucesos que iban apareciendo y que tiene como objetivo guiar la información en un momento crítico, en un momento de enorme crisis en la constitución de la monarquía hispánica. Piensen ustedes, muere el último Austria sin sucesión, es nombrado sucesor el duque de Anjou, toma el poder, pero luego es rechazado por algunas de las potencias europeas, se genera una suerte de guerra civil dentro del propio territorio español, un sector de la península rechaza el poder de Felipe V, viene un largo periodo de guerra, tanto dentro como fuera de España. Hay 2 momentos en que Felipe V tiene que salir de Madrid huyendo de las fuerzas del archiduque, o sea, son momentos de muchísima inestabilidad. Y el diario construye a través de su discurso una suerte de estabilidad pensada para los lectores y las autoridades del gran centro de poder ultramarino que era Lima, como ciudad sede del virreinato del Perú. Entonces, es muy significativo que en el primer diario impreso, el aparecido en mayo de 1700, se hable de que Su Majestad el Rey Carlos II queda gozando de buena salud, lo cual era obviamente discutible, por decirlo así, ¿no? Pues nunca fue así. ¿No? Y luego es impresionante cómo tiene que ir tejiendo, las noticias van tejiendo la preparación para la muerte, para el anuncio de la muerte y el anuncio de la sucesión y de la legitimidad de esa sucesión. ¿Y cuál es la última noticia con la que se cierra el diario? La celebración en Lima del triunfo de Felipe V en la batalla de Villaviciosa. Entonces tenemos como ahí un gran arco que va justamente del año final de la vida de Carlos II al final de la primera década del reinado de Felipe V, en que el panorama parece ya más claramente favorable hacia él. Bueno, entonces este es el panorama general del volumen y del contenido. Entonces le voy a dar la palabra a Paul ahora para que nos hable del impresor, quizás, de todo un poco. O sea, ¿cómo tejo? Porque has hecho una estupenda presentación inicial. Creo que y luego al final yo volveré para hablar de algunas historias puntuales que tiene esta parte del diario que estamos editando, la segunda parte, la correspondiente al segundo volumen. Entonces dejo la parte más narrativa, digamos. Esa yo vengo ya de dar clases presenciales desde finales de agosto. Estoy dando las clases con mascarilla. Puedo seguir con mascarilla o imitarte, hacer una... Yo imité a Esperanza Jesús. Una imitación criolla y quitarla, pero no nos van a echar a policía ni nada, ¿no? Porque ¿es que hay que ponérsela? No lo sé. Bueno. No lo sé, esa es una de las cuestiones que... A ver, la coordinadora de grado. Digo, allá lo que pasa... La Universidad Francesa permite al profesor quitarse la mascarilla. Bueno, tenemos las ventanas abiertas además, ¿no? Pero... Ya, tú puedes quitar. Bueno, yo acabo también de llegar hace... Allá estamos en París, Felipe V, los Borbones. Exactamente, ¿no?
acabo de llegar hace unas pocas horas de Sevilla, donde estuve en un congreso participé en un congreso sobre 1621, ¿no? Que es muy relevante, ahora voy a decir por qué, pero además era también el primer congreso que hacían presencial de vuelta en la Universidad de Sevilla, y lo hicieron presencial híbrido, o sea, un porcentaje importante de gente asistió, entonces teníamos que lidiar con la doble tecnología que... Interesante. ¿Por qué la relevancia y por qué yo estuve en un congreso sobre 1621? Porque resulta que ese fue el año en que el abuelo Contreras, esta es una familia de impresores, el primer Contreras sevillano, impresor, no muy conocido, pero con unos 4 impresos suficientemente interesantes como para despertar algunas preguntas, 4 impresos que tira en Sevilla y se traslada a Lima, nada menos que en ese año, que yo tampoco no tenía mucha conciencia cuando empecé a trabajar, pero que viendo ahora los catálogos que tenemos, inclusive haciendo una especie de trabajo numérico, es realmente el año del primer gran pico paneuropeo de impresión de relaciones de sucesos y de todo este tipo de material efímero o pliegos sueltos que están en el origen del periodismo moderno, ¿no? No son gacetas todavía, podemos hablar de una especie de un género, digamos, en este caso sería como pre-gaceteril, pero tiene ya mucho que ver con lo que va a suceder si estamos acá en Madrid, digamos, 40 y tantos años después, ya con las primeras formas que tiene la Gaceta de Madrid, por ejemplo, ¿no? Bien, y además el año de 1621 es el año, por ejemplo, hay mucha relevancia política y muchas tensiones de poder que explican por qué estalla de pronto la producción de este tipo de impresos en muchas lenguas al mismo tiempo, con una tecnología que se va a empezar a desarrollar en ese momento, pero que realmente ya en el 18 cuando se perfecciona, que es lo que se conoce ahora como el párrafo movible, es decir, escribir de una manera que la noticia completa pueda caber en un solo párrafo, cosa que los traductores puedan coger ese párrafo, traducirlo. En ese sentido es una escritura movible, digamos, porque inclusive hay los primeros corresponsales de guerra, digamos, que están también mandando la noticia que tiene esa forma, digamos, el párrafo. Y en nuestros diarios que editamos, en 1700, por ejemplo, es muy frecuente que se use la palabra párrafo equivalente a noticia, ¿no? Es un poco la idea. Hemos transcrito unos párrafos de la Gaceta de Madrid, que quiere decir noticias, ¿no? En ese sentido, bueno, 1621 se recrudece la Guerra de los 30 años, que sería, digamos, el equivalente de lo que trabajamos nosotros. La gran guerra nuestra es la Guerra de Sucesión. Digamos, detrás de estos estallidos de información hay crisis políticas y guerras europeas muy importantes. Y ya si lo llevamos un poco más a la historia americana, es muy relevante, por ejemplo, que ese sea el año en que termina la tregua de los 12 años con los Países Bajos, que había empezado en 1609, que es también un año muy relevante en muchos cambios de políticas, digamos, en la corona española, ¿no? Para mí 1609 es la expulsión de los moriscos, digamos, ¿no? Y que al mismo punto se traslada esa lógica, digamos, política extrema, se traslada a América hasta el absurdo, pero hay varios escritores que llegan a decir, pero desafortunadamente aquí no podemos expulsar a los indígenas, ¿no? No podemos expulsar a los indios por las razones que son obvias, pero cómo ese modelo, digamos, político extremo está ahí. Entonces, guerra, 30 años, presencia cada vez más sistemática de las empresas holandesas en América, que son unas máquinas no solo, digamos, marítimas y políticas, sino publicitarias, que producen impresos hermosísimos en 3 minutos y en 5 lenguas, ¿no? Frente a lo cual las imprentas peninsulares aquí realmente no puede. Hay una guerra de imágenes, hay una guerra, digamos, que se pierde claramente
en una zona que es la que yo he estudiado con más detenimiento, que es la posesión simbólica, porque no va a haber realmente posesión militar real, pero simbólica sí, del Estrecho de Magallanes y del Cabo de Hornos, ¿no? Y por eso ese año también es muy importante, porque ahí se va a definir esas rutas que, aunque no se van a usar intensamente todavía, van a ser para nosotros en nuestros materiales del 1700 las grandes rutas alternativas cuando la crisis, no voy a decir global, pero es una crisis bastante, digamos, transatlántica sin duda, pero muy extendida, llega a ocupar el Atlántico, y la presencia inglesa llega a ser tan notable en el Atlántico que moverse desde Cartagena de Indias, vamos a pensar en el mapa, más o menos pensemos en Colombia, ¿no? En Cartagena de Indias a Panamá, a Portobelo, que si lo miramos en el mapa parece una nada, ¿no? Podía ser realmente de una alta peligrosidad. Y de hecho es allí que es en ese momento que se hunde, por ejemplo, el ahora célebre galeón San José, que se ha disputado tanto y que está en una de estas disputas legales alucinantes, ¿no? Obviamente es frente a las costas de Cartagena en Colombia, y el Estado colombiano reclama la posesión, ¿no? Y el Estado español dice, no, pero ese es España, ¿no? Es muy difícil y muy complicado lo que está pasando, pero por ejemplo, ese hundimiento sucede en 1708 porque el Caribe está absolutamente vigilado, digamos, por sobre todo una presencia inglesa que obliga a dos cosas que son notables en nuestros documentos. Una, a abrir ya sistemáticamente el uso de, sobre todo, no tanto el Estrecho de Magallanes, pero el Cabo de Hornos, y son los franceses los que van a empezar a pasar, y vamos a tener momentos en donde hay 3, 4, y un momento posiblemente 5 grandes barcos de gran tecnología, tanto militar como comercial, anclados en el Callao frente a Lima, portadores de una cantidad enorme de papelitos, de gacetas francesas, de información, y además en 1 o 2 casos portadores oficiales de los cajones de avisos de la corona española, lo cual ponía muy incómodos a los criollos y a muchos funcionarios españoles en América, porque no sabían qué hacer realmente y cómo dirigirse a estos mismos franceses que, pensando en el virrey, por ejemplo, anterior, el conde de la Monclova, que muere en 1705, que había él personalmente, el conde de la Monclova, peleado contra el enemigo francés poquitos años antes, ¿no? Capitanes franceses que habían saqueado Cartagena de Indias en 1690 y poco, 20 años después, son los portadores oficiales de las noticias oficiales de Felipe V a América. Y hay funcionarios suficientemente viejos para decir, bueno, es lo que es, y que venga, ¿no? Entonces, esa primera página que muestra, por ejemplo, José Antonio del Diario 1, que es de mayo de 1700, cuando no ha empezado todavía la guerra de sucesión, pero ya es evidente en América y de todas partes es evidente que hay un problema enorme. Esa primera página lo que narra realmente es la llegada de unos barcos franceses al puerto de Pisco, franceses que quieren comprar pisco, licor, aguardiente, dicen, y no saben si se los deben vender o no, porque traen una licencia en latín de su rey, pero claramente la escena es una escena que en otro contexto diría, bueno, estos son piratas, o estos son enemigos, o estos son realmente quienes traían constantemente contrabando, porque también estábamos digo, en Sudamérica, voy a hablar un poco así, con el enorme problema de que la gran feria de Portobelo, que era el gran lugar donde llegaban todas las mercancías europeas y a donde, digamos, los mercaderes y la minería peruana enviaba a Panamá y después se traslada por tierra a Portobelo, y ahí convergía, y era una convergencia de productos europeos, de productos sudamericanos, se pagaba ahí las tasas altísimas de impuestos que pagaban los comerciantes, y después los galeones y la flota, digamos, la carrera de Indias, iba hacia Veracruz,
La Habana, Sevilla, ¿no? O Cádiz. Bien, esa ruta entra más o menos en colapso. Entonces, pasan muchas cosas que son en verdad muy relevantes para nosotros en varios niveles, que es por ejemplo que Buenos Aires empieza de pronto a figurar en los mapas, en los textos. Buenos Aires, que no era, digamos, es la fundación mítica de Buenos Aires, volviendo a esos momentos, así que no aparece en los textos casi nunca, y de pronto en ese 1700, y sobre todo un poco más adelante, en 1705, 6, 7, que es la segunda parte, Buenos Aires se vuelve un puerto muy importante porque digamos, es el descanso de la ruta. Yo acá voy a mostrar varias cosas que ya hemos hablado, pero voy a mostrar sobre todo este mapa, que es uno de los mapas que más trabajo ha costado hacer y de los cuales la verdad que lo veo con cariño. Después les cuento, ¿no? Pero Buenos Aires, digamos, a mí que yo soy de alguna manera bastante argentinófilo y me interesa mucho la cultura argentina en muchos niveles, ¿no? Me interesa cómo hay ahí una presencia muy dinámica, transatlántica. Es un Buenos Aires que se convierte en ese momento en un lugar donde van a descansar los barcos franceses, en donde van a llegar una cantidad enorme de informaciones de modo medio informal a través de la frontera portuguesa, ¿verdad? Esa frontera portuguesa que es ahora Uruguay, que es colonia de Sacramento, por ejemplo, va a ser un lugar de conflicto bélico que va a producir noticias que interesan mucho, las noticias de América, que se reimprimen en Europa, son las que prácticamente son un traslado del escenario bélico de la guerra de sucesión europea a América. Son muy pocas, ¿verdad? Este diagrama, digamos, fluye casi siempre en una sola dirección, ¿no? O sea, el flujo es desde la metrópoli, digamos, hacia el virreinato. Pero hay algunos casos notables, visibles, como ese, por ejemplo, de la colonia del Sacramento, que sí la información fluye, llega a Madrid, se imprime en Madrid, regresa a América, se reimprime en América, ¿no? Y ese caso completo, afortunadamente, lo podemos ver y seguir con los impresos, ¿no? Y con investigación que todavía no hemos terminado en realidad de hacer con José Antonio, porque hay una serie de documentación anexa que hay que hacer, ¿no? Bien, se van abriendo, entonces uno empieza a hacerse ahí, yo voy como visualizando, ¿no? Esa es la parte un poco de las humanidades digitales que hablaba también Esperanza, y que en un principio yo tuve una aproximación un poco más interactiva y más videográfica. Inclusive si hacen un Google por ahí pueden ver que tengo algunos que fueron muy complicados de hacer, pero y divertidos, digamos, intentar visualizar en movimiento la información, cómo se movía, más allá del ejercicio un poco lúdico, que esto es creativo. Yo casi que ahora estoy regresando a artefactos más estáticos, ¿no? Creo que esa interactividad está como un poco sobredimensionada, overrated, como dicen en inglés. Objetos que pueden funcionar bien en la pantalla, pero que todavía pueden tener una existencia más estable en impresos también, porque el problema de la otra producción es que es una producción que es muy difícil dónde alojarla y cómo consultarla, ¿no? Les muestro, tenía un PowerPoint bastante formal, pero creo que estaría bueno mantener de repente un ritmo. ¿Tú piensas pasar a la segunda parte más formal? Bueno, puedo hacerlo de Puedo hacerlo de varias maneras, pero puedo leer un poco, porque tengo una ponencia escrita, pero quizá más interesante, a ver, que hay algunas oposiciones, por ejemplo, con las que yo trabajo, que quizá metodológicamente para ustedes, que, no sé, algunos de ustedes trabajan en el siglo, todos los implicados aquí tienen interés en moderna o más contemporánea, no lo sé.
quizá una... Mitad y mitad. Mitad y mitad. Algunas cosas metodológicas que quizá tengan interés, por ejemplo, y que al mismo tiempo quiero decir que son oposiciones fuertes que yo utilizo en mi trabajo, pero que al mismo tiempo siempre se terminan como disolviendo o no se sostienen en el trabajo ya a menudo con los textos, ¿no? Una de las cosas desde mi formación de estudiante, por ejemplo, es esa oposición entre documento y monumento, vamos a decir. Yo empecé a trabajar poesía épica, que es lo más monumental que está inclusive enunciado con ese gesto, digamos, del caballo y el militar sobre una plataforma muy alta, ¿no? Inalcanzable en ese sentido monumental, pero a medida que trabajaba textos monumentales, épicos americanos, de historia reciente y que implicaban mucho testimonio de personas involucradas y que querían dar relación de determinados sucesos que acaecían, uno se da cuenta que esos grandes monumentos estaban en verdad tejidos, que el tejido era un tejido muy documental y que ese tejido documental a mí me fascinaba, ¿no? Y que me di cuenta que, por ejemplo, la épica era una especie de forma de subliminar o de elevar muchas relaciones de suceso, muchos textos que en verdad pertenecen a esta tradición de los textos, digamos, noticiosos. Y por otro lado, cuando empecé ahí a hacer una edición crítica y a ejercitarme, digamos, en el arte de anotar, que es una cosa que nos gusta mucho, con José Antonio, una de las cosas que trabajamos, cuando hice ese primer libro, mi anotación, por ejemplo, del poema épico que mencionó, que se llama Armas Antárticas, Miramontes y Suazola, era una anotación que primero por mi formación académica yo decía, yo no puedo hacer una anotación realmente de filología clásica, que no tengo, ¿no? Algunas cosas voy a poner porque hay que decir, bueno, esto sí es Virgilio, bueno, está claramente acá está Lucano, bien. Pero a mí me interesaba mucho intentar reconstruir ya las huellas de una lectoría, de una forma de leer, de una comunidad de lectores americanos, digamos. Este hombre está usando una serie de palabras, por ejemplo, hay un vocabulario, un léxico que no se preocupa de explicar. Podemos leer exactamente contemporáneo. En una comedia de Lope aparece la misma palabra y Lope se explica, porque sabe que su auditorio va a necesitar, ¿no? En cambio, entonces digo, bueno, ¿qué es más interesante para el tipo de trabajo que estoy haciendo yo? ¿Qué quiero anotar? Entonces, bueno, yo lo que quiero es que mis notas reflejen la constitución de algo así como una comunidad de lectores, ¿no? Y por lo tanto, la segunda oposición a la que me enfrenté en ese momento, después del monumento y documento que no se sostenía, es la oposición, digamos, en lo local, algo muy local y algo muy global, mundial, ¿no? Y eso al mismo tiempo me llevaba a la cosa imperio, colonia, que tampoco me satisface, pero que estaba ahí, ¿no? Y que ahora estoy pensando más, inclusive en términos de cuándo es apropiado usar virreinato, ¿no? Y que lo estoy usando mucho, cuando la perspectiva es transatlántica. Mucho del material que tenemos es profundamente virreinal, y lo voy a llamar siempre así, pero a veces sí que en nuestros textos aparecen fenómenos que tienen que ver con problemas ya intensamente locales de la constitución de la ciudad colonial, y que creo que ahí, por ejemplo, es pertinente cuando ya la dimensión transatlántica no se siente, no pesa, creo que es, por lo tanto creo que es una falsa oposición, que la uso metodológicamente porque me ayuda a pensar, pero creo que pueden coexistir, digamos, porque van a ver los que estén presentes haciendo seminarios, y la bibliografía a veces es una bibliografía que toma partido, dice, no, yo uso virreinato, yo uso colonia, ¿no? Hay ese tipo, y puede haber implicaciones detrás de esa. Yo creo que está bueno usar ambas perspectivas porque iluminan diferentes cosas, ¿no? Después lo de las unidades digitales, una cosa que quisiera, alguno de ustedes si está interesado, es que es una manera muy interesante no solo de jugar y hacer cosas bonitas y visualizarlas, sino en verdad de interrogar objetos muy viejos
digamos, semióticos, que es qué cosa es un libro, ¿no? O sea, realmente, ¿y por qué hasta el día de hoy estamos, en la manera como concebimos el mundo, pasando páginas? Por ejemplo, este tipo de metáfora, vas a pasar páginas, ¿no? Y hago así con la mano, que parece que tenemos como cierto ordenamiento mental, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo hacer así, o el antiguo, qué sé yo, scroll, ¿no? El antiguo papiro, que es el rollo, ¿no? Todas estas formas parece que de alguna manera informan nuestra manera de pensar. Y por eso yo sentí en un momento cuando estábamos empezando, en verdad, a meternos ya a darle... Este proyecto es muy viejo, en verdad, con José Antonio venimos, no voy a decir cuántos años, pero desde que éramos estudiantes graduados. Pero cuando ya toma forma y lo estamos haciendo libro, yo creo que yo siento que me interroga mucho estos pliegos sueltos, el hecho de que exista ese volumen facticio, ¿verdad?, que se produce en los talleres de Contreras, y que gracias a que lo cosieron ahí, le pusieron una hoja titular y lo crearon ese objeto material que es un libro, de lo que eran más o menos 104, 105 impresos sueltos noticiosos, más unos 16 o 18 impresos sueltos que no son ya noticiosos, sino como relaciones de sucesos o pequeños tratados, ¿no? Pero, es decir, hay como unos 120 impresos separados que tenían existencia propia, digamos, y que cuando se convierte en el objeto físico libro, se preserva, ¿no? Casi todas las historias felices de preservación de series noticiosas tienen que ver con que alguien creó el volumen facticio. Alguien elevó ese objeto fragmentado, raro, que se usaba para envolver pescado, que a nadie se le ocurría conservar y que es incómodo conservar, ¿no? Y a todos nos ha pasado, porque con los amigos, no sé, en los 80s con las plaquettes, por ejemplo, cuando hacían los poetas, te regalaban, y uno decía, ¿cómo la guardo ahora? Uno tiene que poner muchas juntas, ¿verdad?, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó, ¿no? Y gracias a ese volumen que en algún momento creo que hemos identificado al personaje que lo compró en Sudamérica hacia 1820, que hace un viaje, es un inglés, que es un editor después de las noticias secretas, no voy a adelantar más, de Ulloa, y en una nota parece que revela que tenía acceso a este material que ahora editamos José Antonio y yo. Y de ahí, de Inglaterra, la New York Public Library lo compra más o menos en 1870, 1880. Se describe un catálogo hacia 1900, que es de hecho el catálogo que yo vi, y a partir de eso, bueno, el volumen está ahí por suerte en una biblioteca, ¿no?, que lo ha preservado bien. Bueno, eso es un poco lo que creo que hay una cosita más que me gustaría comentar. El asunto del taller editorial, y también un poco con las humanidades digitales, en dos niveles. En un nivel, digamos, que es para José Antonio, para mí, y creo que para los alumnos con los que hemos estado trabajando, fundamental, ¿no? Yo creo que ese taller editorial es la escena didáctica casi por excelencia para mí, ¿no? Es como poner sobre la mesa, volcarlo todo, ¿verdad? E inclusive uno mismo como maestro se expone plenamente al no tengo idea de lo que dice aquí, ¿no? Uno está a veces en descontrol, y la colaboración y el trabajo sobre todo de transcripción. Probablemente en unos 20 años en inglés, ¿no?, OCR, el reconocimiento óptico de caracteres, va a ser tan bueno, ¿no? Ya en este momento ya casi lo es. Yo creo que en este momento, además, si alguien tiene el dinero, por ejemplo, yo podría alimentar los tipos, ¿no?, la tipografía de Contreras, y con inteligencia artificial podremos crear un programa que realmente pudiera leer muy bien estos textos, excepto esas zonas ya imposibles, ¿no? Ya no hay texto. Donde ya no hay texto, donde ya es la creatividad nuestra. Pero podría uno decir que el trabajo que hacemos será obsoleto.
en buena parte, ¿no? Esa transcripción. Pero en realidad porque por varias razones, ¿no? Uno, porque yo quiero salvar absolutamente la escena didáctica de ese taller, o sea, el aprendizaje, una escena además humanística en el sentido más positivo de la palabra, que yo espero que se mantenga. Y realmente ahí es donde uno crea una relación íntima con el texto. Cuando uno ha tenido esa experiencia, ¿no? Y ahora que estamos lejos, pero que nos mandamos WhatsApps de si va la coma o no va la coma, esas cosas a las 3 de la mañana, ¿y a quién le importa esto? ¿No? Pero, no importa, ¿no? Pero ese tipo de cosas que uno desarrolla, esa intimidad con el texto, casi que solo sucede ahí en ese primer nivel, ¿no? En lo personal, a mí me interesa mucho, por ejemplo, servir el texto a otros colegas, ¿no? Me parece fascinante que yo decir, bueno, yo quiero servir el texto a mis amigos historiadores, sociólogos, economistas, y quiero dejarles un texto que sea lo más confiable posible, ¿no? Y creo que eso también es una dimensión importante de nuestra profesión, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos que asumirlo, porque lo asumen siempre colegas que no tienen entrenamiento filológico, ¿no? Y pues, vamos, yo creo que hay una responsabilidad, tenemos que intervenir nosotros, ¿no? Entonces, la escena del taller, por un lado, y la escena del taller ya por el lado de nuestro objeto de estudio, porque vamos descubriendo, a medida que nos metemos más, que, por ejemplo, lo que en un principio podía ser, y vemos en pantalla 3 Gacetas de Madrid, reproducidas casi, digamos, literalmente en 1705 en Lima, ¿no? Pero a medida que vamos entendiendo más y avanzando en la segunda parte, sobre todo el texto, nos damos cuenta que hay un taller editorial funcionando en Lima en ese momento, ¿no? Que ya, sobre todo en los últimos años, por la enorme importancia de las noticias que están llegando de la guerra, porque hay momentos en que Madrid está ocupado y que inclusive es fascinante ver el balbuceo, por ejemplo, y el silencio en un momento de la Gaceta de Madrid, porque de pronto, pues, le cambiaron el rey, ¿no? De pronto Madrid ha tenido que jurar y la Gaceta se calla, por ejemplo, en Madrid hay un momento, después se reimprime con una fecha, hay un momento, imagínense si ese desconcierto pasa donde se está jugando el partido de fútbol, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Y eso es esa última dimensión de estas oposiciones con las que funciono, que tiene que ver con la distancia y la proximidad. O sea, otra oposición que a mí me interesa mucho y que yo lo traduje de alguna manera en algunos artículos y parte de mi libro, y cosas que he hecho, en términos de escala a veces cosmográfica o geográfica, la gran escala, que suele coincidir, digamos, con los deseos del imperio, y una escala corográfica o topográfica, ¿no? La visión de la ciudad, o a veces la visión más pequeña, donde aparecen las dinámicas a veces más locales y coloniales, ¿no? Pero esa distancia, en este tipo de textos periodísticos, por decir así, es muy rara, porque este texto es un texto, estos todos son textos que tienen que producir presencia e inmediatez, que para nosotros es una naturalidad en este momento, ¿no? Pero en el mejor de los casos, en los casos más optimistas, estamos hablando casi siempre de 5 o hasta 6 meses de espera. No hay otra, ¿no? Hasta en los casos, por razones excepcionales, en que reventaron los caballos, como dice, y tuvieron que tomar, digamos, vías alternativas, que todo funcionó bien, digamos, entre Cádiz y Cartagena, fueron 6, 8 semanas bien, y de Cartagena se pudo pasar rápido a nombre de Dios, a Portobelo, a Panamá, y que de ahí todo funcionó bien y pasaron a Lima, digamos, 5 o 6 meses, ¿no? Pueden ser mucho más. Sin embargo, yo creo además que hay una diferencia muy importante del texto impreso al texto manuscrito, sobre todo en América.
Es una hipótesis, ¿no? Es una conjetura, digamos, con la que estoy trabajando, ¿no? Pero yo creo que la imprenta americana, que está muy, muy controlada, porque en verdad en Lima en muchos momentos hay una sola imprenta. Hay varios impresores, pero por ejemplo justo estos días estaba trabajando con casos de impresores que dicen es impresor sin imprenta. Y a pesar de ser impresor sin imprenta, pueden gestionar y recibir concesiones. Esos casi nunca aparecen en los pies de imprenta, pero están trabajando, ¿verdad? Son gente, está en el negocio, alquilan, digamos. Pero bueno, la cuestión es que la imprenta tan vigilada y que suele ser además una proyección muy clara de los poderes implicados en la ciudad virreinal, ¿no? Los poderes religiosos, la imprenta, hay que recordarlo, pasa a América, y en el caso de Perú todavía se ve más claramente por una gestión de los jesuitas con el deseo de controlar y fijar las formas de evangelización, de fijarlas hasta las palabras que se van a usar, ¿verdad? Las posibles traducciones que se van a utilizar para la evangelización de los pueblos indígenas. Pero en el caso de las noticias, y las noticias tan apremiantes, ¿verdad? Lo que se está haciendo es que estamos intentando producir presencia, ¿no? Digamos, la imprenta americana me parece una máquina de producción de presencia del poder ausente, ¿no? Y de producción de inmediatez que, si podríamos trabajar esto en un momento, hay algunos casos. Hay un caso que yo he estudiado un poquito, que aparece en nuestros diarios, del momento, por ejemplo, como muy al principio de la guerra, en verdad, la guerra está empezando ahí, Madrid se anticipa, dice, a la llegada física de quien va a ser Felipe V, y celebra, hay una fiesta, dice, ni siquiera había llegado, no había cruzado la línea el futuro Felipe V, y ya Madrid estaba en fiesta. Y así, de la misma manera, del mismo modo, lo que no había llegado a Lima en ese momento era el cajón de avisos. No habían llegado las noticias porque se había quedado todavía en Cartagena, de Indias, pero habían mandado a un soldado especialmente, porque esta noticia sí que la tenían, y había llegado en pocas semanas. Y dice, no, pero esto no lo podemos esperar. Y a pesar de que estaban en Cuaresma y no se podía hacer celebraciones, no, pero esto hay que celebrar. Y al final se reproduce, digamos, lo que había sido la noticia semioficial, porque no han llegado todavía los cajones de aviso, y el editor, el escritor, probablemente en ese momento Contreras, con la asistencia de algunos otros personajes notables, agregan unas líneas en donde dice, igual que en la villa en Madrid, en Lima nos hemos anticipado, ¿verdad? Ahora, esa posición, digamos, especular de las dos cortes, bien, pero además hay una posición especular, digamos, de la ausencia del rey en Madrid, y en Lima es la ausencia de la noticia, pero todo eso, esa ilusión, creo yo, solo se puede generar con esa letra impresa que es la que representa, que hace presente otra vez a los poderes oficiales, ¿no? Yo creo que, quién sabe si además es como una coda que habría que pensar, por ejemplo, a varias ideas de la ciudad letrada, Ángel Rama, este tipo de cosas, como además la imprenta tiene, y la letra impresa, ¿no? Por razones diversas, puede tener una carga adicional, diría yo, tiene como una carga, un sentido agregado, que no sucedía en un contexto, digamos, de ciudades aquí en España o en otras partes de Europa, donde claramente los impresores estaban en una dinámica de juegos económicos, de mercadeo, y donde no siempre se sentía, había censuras, claro, pero no siempre se sentía que eran representantes del poder de modo tan inmediato, al menos no del poder, ¿no? Entonces, frente a ese poder ausente, esas son ideas con las que estoy trabajando ahora y que creo que pueden ser útiles para las cosas en las que ustedes estén haciendo, y que entiendan un poco, digamos, varias dimensiones
¿no?, que tiene este trabajo, pero que surgen, son solo posibles con esa escena que les decía del trabajo crítico, digamos, de edición textual, de transcripción. Sin eso yo no tendría ninguna seguridad, no la tengo todavía, pero por lo menos me siento un poquito más seguro de que conozco lo que está pasando en los textos por el esfuerzo constante de reconstruir toda una serie de sobreentendidos que están políticos, las palabras que empiezan a aparecer aquí, por ejemplo, que son muy interesantes, ¿no? Bien, acá este es el mismo, quería ponerlo porque está la fotografía, este es el volumen facticio en la Biblioteca de Nueva York, ¿no?, que es un volumen pequeño porque pues todos eran pliegos doblados en cuarto, ¿no?, lo que más o menos... hay, por ejemplo, es muy interesante, en una ocasión dice el diario, y esta misma noticia, qué sé yo, la imprimimos también en pliego. Y probablemente eso, evidentemente el pliego no puede estar ahí en el volumen facticio porque solo tolera cuartos, ¿no?, pero eso revela también una dimensión, y con eso cierro, que es que la imprenta, y sobre todo pensando en ese pliego, por ejemplo, que era evidentemente una especie de cartel, en un contexto de fiesta, un contexto de duelo, un contexto de crisis, ¿no? En verdad la imprenta es un instrumento más de esa maquinaria política, cultural que está operando en la ciudad virreinal, ¿no? Y hay que entenderla así, digamos, como en una fiesta hay una serie también de actividades y de objetos materiales y de carros alegóricos, pues la imprenta soltaba todo eso y participaba, ¿no?, plenamente. Así que, entonces, bueno, lo que voy a hacer entonces para no ser demasiado extenso. pero está buenísimo que hables, porque una de las cosas que hables de algunos casos concretos... Porque... Sí, eso exactamente, pero creo que lo voy a hacer, lo voy a presentar así nada más a partir del PowerPoint, ¿no?, para que el tiempo no nos gane. Pero, bueno, eso a lo mejor leído puede ser un poco más... no sé, como tú quieras. como vamos de tiempo. Tenemos hasta las 9, ¿verdad? Porque luego nos echan. O sea, Sí, que tenemos poquito, sí. sí, tenemos poco. Poquito, ¿no? O por lo menos presentarle la idea de los... Sí, por eso, yo creo que más bien voy con el PowerPoint para poder terminar de ver algo de diálogo. Bueno, este segundo volumen, que incluye la noticia de 1706 a 1710, empieza con los 2 años correspondientes al periodo de la audiencia, y es muy significativo que haya una diferencia notable entre la calidad de las noticias que se dan en esos años, en que está solamente la audiencia, a las noticias que se publican cuando hay virreyes gobernando, ¿no? Es muy clara la función propiamente administrativa de mantenimiento del poder que cumple la audiencia. En cambio, la función celebratoria y simbólica que está asociada a la figura del virrey es muy significativa, asociada ahora a estos 2 virreyes que cubren el periodo de 1706 al 11, ¿no?, en el diario: Manuel de Oms y Santapau, Paulín de Sentmenat, el marqués de Castel dos Ríos, el primero de ellos, y luego el virrey arzobispo Diego Ladrón de Guevara, ¿no?, que son los 2 virreyes centrales de este segundo volumen. Bueno, Castel dos Ríos estaba nombrado virrey del Perú desde 1702, pero empieza su gobierno en 1707, justamente por las dificultades para poder atravesar el Atlántico, ¿no?, y llega finalmente al continente americano en un barco francés, justamente. Y llega cuando el conde de la Moncloa, que ansiaba poder regresar después de su largo gobierno en Lima como virrey a España, había muerto en 1705, ¿no? Y por eso es que vienen esos 2 años de gobierno de la audiencia. Entonces llega 2 años después de la muerte del virrey al que debía suceder. Castel dos Ríos es un personaje muy interesante desde el punto de vista tanto político como cultural, ¿no? Un personaje que ha sido muy discutido, sobre todo a partir de la historia económica reciente. Se dice de él que era casi como una suerte de funcionario borbónico, cuya función era la de
acumular plata americana para las guerras europeas, para concretamente la guerra de Felipe V. Recuerden ustedes que es Castel dos Ríos el que le entrega al duque de Anjou, el futuro Felipe V, el testamento de Carlos II ante Luis XIV, y el que enuncia esa famosa frase: señor, a partir de hoy ya no existen los Pirineos, ¿no? Porque desaparecen los enfrentamientos entre España y Francia, ¿no? Entonces, siendo embajador él de España en París, es cuando conoce al duque de Anjou, el futuro Felipe V, antes de que se pueda imaginar, porque él había sido nombrado por Carlos II, antes de que se pueda imaginar que este iba a ser el rey de España, ¿no? Entonces es gratificado, de hecho, por Felipe V. Es el primer virrey catalán en el Perú, y muy estrechamente vinculado, por razones obvias, a la causa borbónica. Entonces, por un lado se enfatiza su necesidad de enviar el donativo al rey para sostener la guerra, pero de otro lado no hay que olvidar que también era un personaje con un gran interés por las artes y que venía de un periplo político muy interesante, primero embajador en Portugal, en Lisboa, luego embajador en París. Entonces había visto y utilizado él la maquinaria de la cultura dentro del aparato político. Y por ejemplo en el Perú será también el responsable de promover muchas fiestas teatrales, y él mismo es autor de una comedia que él ya había escrito en Lisboa para finalidades de la monarquía española en aquellos años, que recicla y resignifica para celebrar el nacimiento del príncipe Luis Fernando en Lima, el futuro Luis I, ¿no? Y es muy significativo que cuando muere el virrey, el diario Noticias hace una semblanza en la que abandona este lenguaje más bien parco de la noticia y adquiere un vuelo literario. No, vean ustedes la primera línea: el mes de abril, como es la estrena de la primavera, trae consigo la desgracia. ¿No? Así empieza esta imagen, ¿no? Esta imagen, ¿no? Y esta semblanza fúnebre que va a ser del virrey el propio diario, ¿no? Y allí tienen justamente la noticia de las fiestas por el príncipe Luis Fernando, y en el segundo párrafo pueden ustedes ver justamente el anuncio de la comedia del mejor escudo de Perseo, con loa trabajada a glorias de Filipo V, nuestro rey, y del serenísimo príncipe de España, don Luis, ¿no? Una comedia escrita por el propio Marqués de Castel dos Ríos, ¿no? Ahora bien, otro aspecto interesante que ocurre durante el periodo de Castel dos Ríos, del que da testimonio el diario, es la amenaza de una posible invasión inglesa, ¿no? Y se habla de números de hasta 1000 ingleses que están en Guayaquil y que se aproximan hacia Lima. Entonces el propio virrey toma la iniciativa de fortificar el puerto del Callao y de dirigir él mismo la fundición de balas y de cañones y de tejer soga para prepararse, y de que todos se pongan en camisa, dice, ¿no?, para estar listos ante una posible embestida inglesa que en verdad nunca llega a realizarse, ¿no? Y el otro aspecto muy interesante del periodo de Castel dos Ríos descrito es algo completamente novedoso, que quizás la próxima vez que vengamos hablaremos de eso, porque es un asunto que tenemos que trabajar. Existe la noticia de desfiles de incas en fiestas virreinales hechas a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, para el matrimonio de Luis I, para la proclamación de Luis I y luego para la proclamación de Fernando VI. Esos desfiles de incas, organizados por los propios naturales, eran bien conocidas y han sido estudiadas en varios artículos y han sido un motivo de referencia constante. Pero lo que era completamente desconocido era este antecedente importantísimo que ocurre en 1710, gobernando el Marqués de Castel dos Ríos, cuando en unas fiestas por la... tengo acá la iglesia, no. En unas fiestas por el estreno de un retablo en la iglesia de Copacabana, de la Virgen de Copacabana, en el actual distrito del Rímac, en Lima,
los indios tienen la autorización para organizar un conjunto de fiestas. Y parte de estas fiestas, entre toros y otras cosas más convencionales, incluye la aparición del gran Huayna Cápac, del Inca Huayna Cápac, que no es nada menos que el cacique de Pachacámac, caracterizado como el Inca. Bueno, la noticia es muy rica y requiere muchísimo trabajo. Si ustedes echan una mirada rápida nada más a lo que estoy mostrándoles, verán ustedes allí la descripción del atuendo que lleva el cacique para representar a Huayna Cápac, ¿no? De manera que ahí nada más en la cuestión de la representación del Inca habrá mucho que trabajar. Esto está fuera de sitio. Bueno, lo que quería mostrarles era, bueno, estas dos imágenes, ¿no? Una muy anterior, un siglo anterior a la noticia que estoy comentando, que es el dibujo de Huamán Poma, del Inca Huayna Cápac, y al costado un grabado posterior, de 1748, ya del reinado de Fernando VI, que representa la sucesión de los reyes incas y de los reyes de España. Un motivo que quizás algunos de ustedes conozcan, sobre todo a partir de estos cuadros que representan la legítima sucesión de incas a reyes, ¿no? Y que este grabado compendia en la forma de medallones. Y bueno, aquí no se puede, bueno, lo pueden ver ustedes aquí en la capa, en la línea superior, ¿no? O sea, ¿no? Ahí está, ahí arriba Huayna Cápac, ¿no? Huáscar y Atahualpa, ¿no? Que conectan con la estirpe española, ¿no? Y aquí podemos ver a Luis I y arriba Felipe V, ¿no? Y aquí está el entonces monarca ya Fernando VI, ¿no? Bueno, lo que quería mostrar con esta imagen es ese antes y después, ¿no? de la figura de Huayna Cápac, ¿no? Del dibujo de Huamán Poma hasta esta sucesión ya de mediados del siglo XVIII. Y esta es justamente una imagen muy reciente, acaban de restaurar la portada justamente del templo de Copacabana, en la CIMAC, ¿no? Y ahí está la descripción de la fecha, ¿no? El lugar donde estaba este altar que da motivo a toda esta celebración. Otro aspecto muy interesante de estas noticias del periodo de Castel dos Rios es la mención a algunos indios virtuosos y venerables de la ciudad de Lima. Se mencionan hasta dos. Uno de ellos particularmente relevante, Juan Unchu Inga, que se dice de la estirpe de Huayna Cápac, nada menos, ¿no? Y eso es interesante porque hay que pensarlo en relación con lo que acabo de señalar. Y lo que estamos viendo acá no es Juan Unchu Inga, sino el retrato de Nicolás Ayllón, que es ligeramente anterior, que es un indio que igualmente es reconocido como venerable en la ciudad y de quien se había iniciado ya un proceso de canonización en el que había sido un impulsor el padre Joseph de Buendía. Están viendo ustedes allí dos imágenes que parecen completamente opuestas, la imagen de este indio venerable, Nicolás Ayllón, y en la otra la aparentación real a la muerte de Carlos II, pero que incluye el sermón de Buendía. Bueno, Buendía es también un promotor de la causa de Nicolás Ayllón y es quien da el discurso, el sermón fúnebre en las honras de este Juan Unchu Inga. El mismo que ha predicado, el mismo jesuita que ha predicado en las honras de Carlos II, da el sermón fúnebre en las honras de este indio venerable. Otro campo de trabajo, yo creo que muy novedoso que se abre. Bueno, y en el otro lado está las devociones criollas. Este es otro punto que el diario cuenta, pero con un interés de novela de folletino, casi, ¿no? Y es que se había construido a fines del siglo XVII, se había empezado a construir el templo y monasterio dedicado a Santa Rosa, la gran Santa Criolla, patrona de la ciudad. Pero lo impresionante que ocurre en los años del diario es que la hija del anterior virrey, la hija del conde de la Monclova, decide meterse de monja con la oposición de su madre y se fuga una noche por la ventana, o sea, es una novela, ¿no? Se fuga una ventana, se recluye en el convento de Santa Catalina
y estando recluida allí, un día que hay una procesión, aprovecha el tumulto de la procesión para salirse e irse a meter al convento de Santa Rosa, donde poco después, pues, no solamente es ordenada, es consagrada, sino que además se convierte en prelada, ¿no? En la abadesa del monasterio, y muere allí, ¿no? Es otro personaje fabuloso que yo creo que algún día tiene que trabajar, porque sin duda en el convento debe quedar muchos testimonios sobre ella, ¿no? Entonces, este es como un ícono de la religiosidad criolla. Imagínense ustedes lo que significa que la hija del virrey, la española hija del virrey, se convierta en abadesa del convento dedicado a la Santa Criolla, ¿no? Entonces, hay una narración impresionante que muestra cómo la imagen de la dignidad de la ciudad, de la santidad de la ciudad, se puede reconocer en la historia personal de esta ilustre dama, porque es además claramente un espacio femenino que se abre, un espacio que se abre, digamos, para la expresión del poder criollo y español femenino en la ciudad, ¿no? Que va a encarnar esta mujer impresionante. Ricardo Palma, el de las tradiciones del siglo XIX, principio del siglo XX, tiene una tradición, hace una mención a esta mujer, a este personaje muy interesante, pero los diarios traen detalles e información nueva y mucho más precisa, por ejemplo, que no se conocía. La madre hizo lo imposible para que la sacaran del convento, ¿no? Y se la devolvieron, pero se nota que hay un apoyo de la ciudad, ¿no? En torno a la vocación de esta mujer, ¿no? Bueno, y muere Casteldrón Ríos, vienen unos meses de gobierno de la audiencia, y luego este virrey, el último que he mencionado en el diario, el virrey arzobispo, que no era arzobispo de Lima, había sido arzobispo, venía a ser arzobispo de Quito en ese momento, ¿no? Quien, sin embargo, ocupa el cargo de virrey cuando está vacante el arzobispado. Ha muerto el anterior arzobispo y se demoran hasta 1715, si no me equivoco, el nombramiento, la llegada del nuevo arzobispo. Entonces es un caso también muy significativo en un momento en el cual en la ciudad no hay arzobispo y tenemos a un virrey arzobispo. Entonces, aunque él no es el arzobispo de Lima, proyecta la autoridad del arzobispo. Y por lo tanto es muy interesante también en el relato de las noticias cómo cambia de esta figura política cortesana que es Casteldrón Ríos a esta figura de autoridad religiosa que es Diego Ladrón de Guevara. Y hay una serie de episodios maravillosos que sirven justamente en el diario para ver cómo se construye ese robustecimiento de la autoridad a partir de su función eclesiástica. Por ejemplo, uno de ellos, que es maravilloso, es la fundición de la nueva campana de la catedral. La campana de la catedral se quiebra, que se llamaba María Angola, como es hoy famosa la campana de Cusco, pero la de Lima es que nadie lo sabía, creo. Sí, es anterior y se llamaba también María Angola. Se quiebra y entonces hay que fundir una nueva campana. Y entonces el relato, no solamente del traslado desde el lugar de la fundición al otro lado del río, de la campana, que tiene que trasladarse no por el puente, por temor a que el puente se dañe, sino por el río, llevando y empujando entre todos, y llegando luego hasta la catedral, donde mediante las cuerdas se sube, es un momento de suspenso impresionante, además con elementos como que se quiebra una soga en un momento y cosas así. Y luego la consagración final, ¿no? de la campana con la presencia del virrey arzobispo, ¿no? Es decir, la campana se convierte realmente, la campana en la catedral, ¿no? Que se convierte en la voz, ¿no? Es como la voz, porque se dice que la anterior campana se oía hasta los valles de Pachacama, ¿no? Bueno, si será cierto, pero en fin, era lo que se decía, ¿no? Y luego el otro episodio que le viene de perilla aquí lo he puesto del mal sitio, a Ladrón y Guevara, es el robo de las sagradas formas en el sagrario, la capilla del sagrario, la capilla de la catedral. Un criollo, un joven criollo cuyo nombre nunca se escribe por preservar el honor de la familia, aficionado al juego, según el relato del diario, se roba el copón del sagrario sin reparar en que
el copón estaba con las hostias consagradas. Entonces, el duelo en la ciudad por el robo de las formas consagradas se vuelve en un motivo de luto que dura varios días hasta que por fin, al otro lado del río, en el actual distrito del Rímac, donde ven que hay muchos referentes sobre esto en el diario, un mulato declara haber visto en la noche que alguien echaba algo en un riachuelo que corría por allí. Efectivamente acuden y encuentran las formas flotando todavía en un remolino que se llamaba. Y entonces en ese... Las hostias, ¿no? Las hostias consagradas, sí. Y entonces en ese lugar se levanta una iglesia por impulso del propio virrey, que lleva el nombre de Santa Liberata porque es la patrona del pueblo de Sigüenza, de donde era originario el virrey, ¿no? Y donde estaba además el cuerpo de Santa Liberata. También otra iglesia muy ligada, bueno, esto ya es una imagen, la imagen actual, ¿no? Con elementos que ha transformado el tiempo, ¿no? Y bien, el último episodio, ¿no? El último episodio, las páginas finales, el último diario, es un diario realmente impactante. Lo es por dos razones. Voy a quitar la imagen de Peralta primero. Lo es por dos razones. Primero, porque se nota que durante el periodo del Ladrón de Guevara hay una política de castigo hacia los sectores no blancos de la ciudad, ¿no? Digamos, el gran caso criminal de la sociedad criolla es el del robo de las formas consagradas. Pero este diario también cuenta casos de crimen asociados a grupos indígenas y sobre todo afrodescendientes de la ciudad. Entonces hay un caso impresionante de una mujer negra que con su amante, su novio, su amigo, matan a su ama, pero lo hacen por impulso de la propia hija. Y la hija se refugia, es descubierto el crimen, y porque matan al ama y al amo. Y el amo no está del todo muerto. Entonces ahí surge, no sé si estoy confundiendo este caso como el del otro diario. Un poquito, pero... Sí, no, lo estoy confundiendo. Sí, bueno, pero en fin, el asunto es que es que hay una cosa muy semejante en otro diario que estoy trabajando. El asunto es que ella, la autora, se refugia en el convento de Santa Clara, mientras que a los esclavos les dan un castigo atroz que está descrito... A las mujeres, son mujeres, claro. Sí, sí, son mujeres. Les dan un castigo atroz, no solamente las llevan a la horca, sino que además luego sus cuerpos son incubados y arrojados al mar, ya muertos. Para negarle sepultura, porque en verdad todo está enmarcado, es un matricidio. Supuestamente han matado a una madre, o sea, porque la hija, que podría ser una criolla, una española, una mestiza, no sabemos, que aparentemente no recibe un gran castigo más allá de, bueno, ella se encierra, encerrarse en el convento y se refugia en la... Pero a las otras mujeres las ahorcan, las incuban. Sí, pero luego una hermandad recoge los cuerpos del mar y las encierran en Miraflores. Bueno, pero lo impresionante es que después de este relato tan macabro, lo que vienen son las fiestas por la celebración del triunfo de Felipe V en Villaviciosa, que acaban justamente con la representación de una gran comedia de aparato escénico, escrita por el polígrafo limeño criollo Pedro de Peralta Barnuevo. La comedia se titula, en el manuscrito Triunfos de Amor y Poder, en el diario se titula Isis y Júpiter, pero es obviamente el mismo texto. Isis y Júpiter son los personajes de la comedia que se ha conservado. Bien, entonces es muy significativo que este episodio, ¿no?, de las fiestas en Lima sea el punto final del diario. Podría haber otras razones. Contreras estaba enfermo, la imprenta estaba en muy malas condiciones, hay razones, por tanto, materiales y humanas para suponer
para explicar la conclusión del proyecto del diario 1711. Pero sin embargo, hay también una solución a lo que dio origen a la sucesiva impresión de estas entregas a lo largo de 12 años. El panorama político se ve aparentemente como estable. Y bien, eso creo que es lo que creo que podemos decir. Así que a lo mejor hay unos minutitos para tener un poco un diálogo, una conversación. Tenemos que cerrar ya. No sé si nos van a echar a cajas de templado. a cajas destempladas, ¿no? Tenemos para un día, nada, para 5 minutos, para un intento de... Bueno, yo realmente he quedado entusiasmada, tengo muchísimas ganas de ver ese segundo volumen, que parece mucho más jugoso en noticias locales que el primero, en ese sentido, y noticias realmente que se acercan a lo que decía y la relación de sucesos, ¿no? Es realmente muy fascinante, sí. A mí me ha gustado mucho este trabajo policíaco que estáis haciendo, ¿no? Porque se trata de reconstruir, a base de un detalle que aparece, reconstruir todo el contexto que ha generado esa noticia. La noticia no aparece a tiempo real, quiero decir, la noticia se vierte en un punto determinado que interesa al redactor, creo yo, ¿no? Y con ya unas conclusiones y una argumentación que interesa al redactor. Entonces, vosotros tenéis que hacer todo el viaje hasta ese punto, ¿no? Reconstruyendo todo el entramado y todo. Y eso es lo que verdaderamente resulta complicado cuando además no hay otras fuentes, ¿no? Bueno, eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Claro, en el caso de las noticias europeas tenemos las otras fuentes que estamos tratando de identificar, pero como ya Paul advertía, en la etapa final se hace un trabajo de edición. Las primeras yo creo que son más transcripción sencillamente del impreso europeo, pero ya en los últimos, y eso fue lo que nos dificultó también el trabajo, nos dimos cuenta que estaban mezclando fuentes. Entonces, por ejemplo, encontrábamos la fuente a la que seguían 5 líneas, y de pronto parecía que estaba resumiendo y mezclando con otra fuente. O sea, ya hay un proceso de reelaboración. Ese taller editorial, no es solamente transcripción. Ese taller editorial seguramente implicaba muchas veces la participación directa del virrey o de gente muy poderosa. Ese es otro asunto, ¿no? De quiénes redactaban las noticias. Contreras era un tipo, el impresor Contreras era un tipo letrado, él mismo tiene poemas. He tapado los sonetos ahí porque estoy trabajando ahora mismo. Sí. Uno de los sonetos, por ejemplo, habla sobre la imprenta. Es un soneto muy raro, muy interesante, y ese es, digamos, el texto del que hablaste cuando pusiste justamente, ¿no?, la presentación, cuando pusiste a Nicolás Aylló. Sí, sí, ¿no? Pero también es posible pensar que hubiera varias manos, varias voces. Y de hecho, por ejemplo, el elogio fúnebre a Castell dos Rius tiene pasajes que coinciden plenamente con el texto de Bermúdez de la Torre en homenaje a la muerte del Marqués, que está en la Flor de Academias. Bermúdez de la Torre eso evidencia que los intelectuales de la corte estaban circulando por la imprenta, estaban en relación con Contreras, ¿no? Entonces hay muchas voces y muchas manos. Y sobre todo este criollo Bermúdez de la Torre, que está mencionado varias veces, que tiene un estudio largo, que es uno de los impresos no noticiosos, que es parte del volumen facticio. Hay varias razones para no solo creer, podemos estar seguros de que alguna participación tuvo, ¿no? Y que ese taller editorial, según el virrey gobernante, pues tenía también diferencias. Por eso aparecen oportunamente algunas historias que ya son realmente relaciones de suceso. Es interesante porque es una cuestión genérica también, ¿no? Ya no es el diario cuando se extiende, por ejemplo, en el robo sacrílego. Ya eso es una relación de suceso que podría haber sido publicada autónomamente, claro, pero en Lima la publican con el marco, es muy interesante, es parte del diario y después aparece el texto, ¿no?, que es un fenómeno que tiene su interés en sí. Una colega que hace cosas de criptojudíos, de cultura judía, me preguntaba que a ella sospechaba que ese caso, ese criollo que no se dice por qué, que roba las hostias, y no será el caso, no habrá algo ahí, ¿no? Bueno, está claro, la leyenda de los judíos robando, sí, pues digo, que está ahí yo le digo, bueno, no,
Bueno, el diario no apunta nada. No se dice Más bien, absolutamente. lo que dice es que es de una distinguida familia de la que este ha degenerado. ¿No? Esa es la... ¿no? La verdadera de la familia. Sí, le da un castigo tremendo. No, pero es un episodio, pero Sí. notable. Pero nunca se da el nombre. Pero el castigo es duro. Sí, el episodio que contaba y que explicó también José Antonio de esta fiesta que implica dos personajes vestidos como viejos gobernantes incas, uno inca y uno chibú del norte. Además es tan de Castelo de los Ríos en el sentido que es un momento de alta diplomacia, ¿no? Porque hay momentos que cuenta esa parte de José Antonio. Sí, es un momento maravilloso porque cuando sale 2 veces este Huayna Cápac, ¿no? Y la segunda vez pasea por la Plaza Mayor y el virrey está en el balcón. Y cuando se acerca Huayna Cápac al balcón, le hace un gesto con el cetro al virrey. Y el virrey se saca el sombrero y lo saluda con el sombrero. Eso se ¿No? de una manera muy elegante. Y entonces dice que quedaron muy gratificados los naturales por el reconocimiento a la... Bueno, ya hay imágenes para trabajar. Sí. Y toda la parte del performática, ¿no? Sí, que exacto. los datos que dais hay toda una performance en la que el diario se detiene. Es fascinante. Son unas décadas muy... Eso llega hasta 1750 más o menos, ese auge de una élite que asume esa identidad, inclusive que está trazando y después de 1750 se endurece mucho, en verdad, inmediatamente después del terremoto que destruye Lima y hay un virrey que va a empezar como a prohibir, por ejemplo. Bueno, y el levantamiento de Tupac Amaru es ya... Ya soy viene al final del siglo, pero ya se recrudece mucho con el virrey de Superunda. ¿Alguna pregunta tenéis? Aprovechar algo, ¿no? La curiosidad, digamos, esto es muy raro también lo que estamos viendo ahí, porque probablemente es el único grabado conocido de impresores de un grabador. en su taller, además virreinal, ¿no? En general son pocos los autorretratos, digamos, prácticamente. De impresores, ¿No? sí. Ahí están los dos, porque su hermano es muy importante también, el que está sentado debe ser el que está en una de las imágenes que aparece sentado, ese debe ser el hermano, que es Jerónimo, que va a seguir imprimiendo un poquito hasta 1720, pero parece que nuestro personaje, Joseph de Contreras Alvarado, no tuvo nunca buena salud. Se refiere siempre a sus dolencias y al final estaba ya parcialmente tullido, ya no podía trabajar. Tiene un hijo natural, pues lo menciona en un primer testamento, donde además lega todo y dice que toda su imprenta ya está prácticamente desgastada y arruinada, ¿no? Como se ve realmente cuando trabajamos con eso. Ni entonces ni ahora se hace negocio Exactamente. con las editoriales, con la impresión, desgraciadamente. Pero bueno, permiten darnos buenos momentos, ¿no? Estos impresores nos han dado un buen momento con todas estas noticias que nos habéis traído y con todo el proceso de recuperación de este diario que realmente responde a su nombre, ¿no? Diario de noticias sobresalientes, un diario sobresaliente responde a su título. Bueno, pues espero que lo hayáis pasado bien, que lo hayáis disfrutado y muchísimas gracias por regalarnos todo este proceso de investigación. Hasta las 9:10 del día.